Acaba de terminar el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps con un Kimi Antonelli que ha vuelto a la victoria tras un par de carreras que no lo lograba el piloto italiano, que no lograba la victoria desde el Gran Premio de Mónaco. Bien, que no podía estar en lo más alto Kimi Antonelli. Bueno, la verdad es que ha vuelto a la victoria en el circuito de Spa en Bélgica, en una carrera que ha sido sin dudas un golpe para su compañero de equipo, ya que ha abandonado George Russell. Ahora vamos a analizar bien las maniobras a la largada, vamos a analizar el accidente. Ha protestado mucho Joe Russell durante todo el fin de semana y también se quejó el día de hoy. Prácticamente ese incidente fue causado porque no tenía energía en el coche a la hora de largar, que lo vamos a analizar. Y la verdad que se acentúa aún más la diferencia entre los dos coches, porque se vio una carrera en la que hasta me dio la sensación de que Mercedes no estaba mostrando todo bien y cuando necesitó más lo mostró y ganó la carrera sin problemas. Esa es la sensación que te da, sobre todo con Antonelli, el equipo Mercedes. Bien, vamos a analizar un poquito lo que fue la largada. Gran maniobra, gran maniobra de Franco Colapinto, que ahora vamos también a estar analizándola porque la FOM, la verdad es que no sé si hay un chimpancé dirigiendo lo que es la, lo que es la dirección de cámaras de la FOM, pero la verdad que no te muestran absolutamente nada de estos muchachos. Es realmente increíble. La llegamos a ver en el cuadradito superior y después la tuvimos que buscar en redes sociales para verla. Ni siquiera la pudimos ver de afuera a la maniobra. Realmente insólito, ¿no? Lo que pasa con la FOM, que parece que cuando hay algo interesante en la zona media, no lo muestran, la verdad que, bueno, en fin. Esa imagen que es clave, porque la verdad que la decisión de la FIA me parece que trataron de darle un poquito de emoción con esa imagen que ahora vamos a analizar también, que no me quiero olvidar, pero me voy a ir metiendo rápido con lo que fue la largada el día de hoy, que fue lo primero que por ahí generó un poquito de polémica, por así decirlo, ¿no? Tenemos acá lo que es la largada del Gran Premio de España, el que largaba Kimi Antonelli, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton. Y teníamos una largada que fue bastante, a ver, bastante tranquila los primeros metros. Todos largaron bien. No hubo lo que por ahí tendemos a ver, que es el tema de que vemos a un Verstappen quedándose por ahí en la largada, o un Antonelli que tendía a largar complicado, ¿no? Durante varias carreras esta temporada le pasó, pero la verdad es que como estamos viendo acá, largaron bien todos. Quiero que cambie la cámara. Esta es la toma que quería ver, la toma aérea, en la que Antonelli cubre bien la cuerda, larga por dentro. Hay poquitos metros de la largada a la curva 1, bien. Y un Verstappen que traccionó bien y estiró por fuera. Eso le iba a dar la posibilidad, al igual que Leclerc, para traccionar muy bien de cara a lo que era Eau Rouge. Bien. Pero ya antes de Eau Rouge vamos a tener realmente algo insólito, que ahora lo vamos a ver. Ahí seguimos viendo la maniobra en la que Antonelli dobla bien. Verstappen va por fuera bien abierto porque además tiende a ser un embudo esta curva. Un Leclerc que por ahí lo cierra un poquito a Russell. Russell que pasa adelante de él. Y después vemos a Hamilton y Oscar Piastri. Pero lo que veríamos a partir de ahora, lo que es la tracción de Carrera Rush. Por detrás veíamos un Franco Colapinto, ya muy agresivo el piloto argentino, que volvió a tener otra largada fenomenal. Por detrás teníamos un pequeño contacto entre Sainz y uno de los Haas, o uno de los Cadillac, no me acuerdo. No, uno de los Haas era, que se tocaban ahí. Y un Hatcher que largaba desde el fondo. Pero Franco, que largaba un décimo, ya avanzaba varias posiciones. Ya lo había superado a su compañero de equipo y ya estaba luchando con el Audi. Y ya incluso lo superaba ahí. Bueno, la primera sorpresa es de cara a Rouge, como vemos que Verstappen empieza a recortar diferencia, a Russell también le empiezan a recortar diferencia, y vemos que ya, bueno, algunas cámaras habían la gota, como Russell se queda con una prácticamente parado. Le pasa lo mismo a Russell que a Antonelli acá, creo yo, porque acá Verstappen está por fuera pasando a Antonelli y Russell está sufriendo y por perder la posición con Leclerc ya llegando a lo que es Eau Rouge. Y bueno, algo como digo, bastante ridículo, que si bien en las carreras anteriores o en los años anteriores veíamos que no era lo ideal largar primero en Spa, pero con estos coches parece que no es tan malo. ¿Por qué? Porque si bien a Antonelli lo superaron previo a Rouge, eso le permitió a Antonelli poder superarlo después llegando al Scoms. Bien, como vemos, Verstappen lo supera justo antes de la entrada Eau Rouge. Leclerc se guarda detrás porque por ahí no había llegado a superarlo del todo a Russell, pero eso les permitiría tanto a Antonelli como a Leclerc salir muy bien parado de caro a lo que es la curva posterior, en la que después veríamos, acá se corta obviamente la largada, pero veríamos a un
Antonelli que lo pasa, a un Leclerc que lo pasa a Russell. Y tendríamos el accidente de Hamilton, que ya me voy a meter con eso porque es parte de la largada, en lo que tenemos ya la cámara a bordo de Lewis Hamilton, ¿no? En lo que vemos que prácticamente continúa la otra maniobra desde esta cámara, ¿no? Es casi justamente donde corta la imagen que subió la FOM. Pero acá tenemos la otra donde ya Antonelli lo estaba pasando a, a Verstappen. Y vemos la diferencia. Leclerc salió acá y a mitad de la recta al hangar ya estaba delante de la recta, perdón, de Kemmel, ya estaba delante de George Russell. Es impresionante. Como Russell no tenía batería, lo dijo. Vemos como Hamilton incluso llega a estirar. Russell, recordemos, entró tercero a la recta y se fue casi quinto. Es más, se iba a ir quinto porque Hamilton lo había pasado. El problema que tiene Hamilton es que si continuamos la maniobra, Hamilton llegan los tres a la par, ahí Leclerc estira por fuera para pasarlo a Verstappen, gran maniobra de Leclerc, Leclerc entró cuarto y salió segundo, bien. ¿Y qué es lo que pasa? Hamilton, que después fue penalizado con 5 segundos por esta maniobra, Hamilton entra a la recta de, mejor dicho, a las curvas de Lecom, sale de lo que es Kemmel, y tiene el coche Verstappen muy cerquita delante, lo cual ese aire sucio obviamente le quita carga, y a Hamilton se ve como se va un poquito ancho. ¿Ven cómo se va un poco ancho Hamilton? Se le mueve un poquito el coche, que se vio más de la cámara a bordo, y ahí ven, ahí tiene que hacer una sobrecorrección Hamilton, porque el coche lo pierde de atrás, tiene que corregir un poquito, y por eso termina contactando con George Russell. Y Russell termina volando, el piloto de Mercedes. La verdad que en esta creo que está bien penalizado Hamilton. A ver, ¿por qué? Porque si él no pierde el control del coche, si bien van muy parejo, la verdad es que Hamilton tenía espacio para ir para acá. Bien, tenía espacio para ir para acá, y sobre todo esto creo que es lo que termina dando la penalización, que es que tiene el coche fuera de control Hamilton. Y bueno, también si nos guiamos por la estúpida regla del Apex, Russell está por delante en el Apex también. Entonces, bueno, como que todo dio para que penalice a Hamilton. Como digo, entra un poquito por el aire sucio, sobrecorrige porque se le mueve de atrás. Si no tiene esa pequeña corrección, por ahí los dos la hacían, incluso Russell entraba. Y bueno, ya el contacto lo sacó volando. Que a Hamilton le pasó esto creo que en el 2022 con Alonso, ¿no? El Hamilton era el que iba de este lado. Pero ahí vemos, y bueno, bien pensó, y se terminaba ahí lo que es la carrera de George Russell. Así que un 25-0 le metieron el día de hoy. Después por detrás no teníamos, bueno, teníamos un pequeño toque entre los Haas que hacían que Ocon pinchase su neumático entero, pero como salía el safety car por esto, la verdad es que no teníamos después grandes cambios, porque enseguida salía el virtual safety car. Ya habiendo superado lo que era esta largada, bien, vamos a hablar un poquito de lo que fue la carrera, ¿no? En lo que, a ver, hablando con los coches de atrás rápidamente para hacer un repaso, tenemos a un bueno, Russell que abandonó. Después vamos a analizar cómo quedó el campeonato, porque cayó a la tercera posición George Russell. Un Checo Pérez que abandonó alrededor de la vuelta 15 más o menos, Checo. 16, porque dijo que se le rompió la suspensión delantera, y eso ocasionó el abandono. Después tenemos a un Lance Stroll que abandonó alrededor de la vuelta 26, 27 prácticamente, que abandonó Lance Stroll. Y el último en pista, Fernando Alonso con el Aston Martin, que terminó 2 vueltas abajo de Kimi Antonelli. O sea, el día de hoy el Aston Martin de Fernando Alonso rodó 14 kilómetros menos que los demás. Porque rodó 2 vueltas menos, Valtteri Bottas una vuelta. Así que esa es la diferencia. Y casi, a ver, vemos la diferencia entre Bottas y Alonso, 1 minuto 12. Bien, porque acá no aparece la diferencia en total, pero acá tengo yo la diferencia entre cada coche, y la diferencia entre Alonso y Valtteri Bottas fue 1 minuto 12, y Valtteri Bottas terminó a 1 minuto de Esteban Ocon. Bueno, coche de Fórmula 2 de Aston Martin, que se espera esa gran evolución que le va a dar 2 segundos y le va a permitir luchar con los Cadillacs a partir de los próximos grandes premios, en teoría. Esteban Ocon, 17º, como digo, tuvo un pequeño contacto en la largada, que no creo que hubiera cambiado gran cosa. Por delante de Oliverman en la 14ª posición, 17º con los dos Williams entre sí. Lo que pasó en los Williams es que se quejó Sainz que le cambiaron el alerón por el pequeño contacto que tuvo, que en realidad el daño no era del alerón, que perdieron tiempo sin sentido en el box porque el alerón estaba bien, y el fallo en realidad venía del suelo del coche. Bueno, terminaron 15º y 16º, no hubo mucha gran diferencia. 13º Nico Hülkenberg. Liam Blossom 12º, superado por Albin Lindblad. Lo que me olvidé de hablar ayer es que Lindblad tiene las mejoras este fin de semana. Liam Blossom no tiene mejoras en el coche, y esa es la diferencia también que hemos visto en cuanto a rendimiento, que le permitieron a Lindblad
sumar puntos, terminar en la 9ª posición de una buena carrera y con un gran rendimiento, ya que terminó unos 25 segundos por delante de Franco Colapinto. Una gran diferencia. Liam Lawson en la 12ª posición, pegadito a Gasly, que terminó a menos de un segundo de Franco y que fue clave esa maniobra que ahora vamos a repasar ya en un segundito cuando hable de los Alpine. Fenomenal trabajo de Bortoleto, que aprovechó por ahí lo que fue el Virtual Safety Car y eso le dio la posibilidad de saltar a tanto a Lindblad, a Colapinto, a Gasly, a Lawson, porque bueno, como vemos acá, el primero en parar es Gasly. Gasly, la verdad que en el primer stint lo había, si bien Franco había largado muy bien, estaba en puntos, había superado a Bortoleto, estaba ahí por delante de su compañero de equipo. Gasly lo pasó, bien, terminando el primer stint, y Gasly, como estaba por delante, paró primero, y en la siguiente vuelta paró Franco en la misma vuelta que Lawson. Bueno, cuando para Franco, el equipo Alpine tardó 2 a 3 segundos más porque se le trabó la rueda delantera izquierda, ¿no? Algo como le pasó a Gasly en el fin de semana anterior, no perdió tanto tiempo, pero es una cosa que cada vez que vas a un pit stop de Alpine, sabes que algo va a pasar, ¿no? Sabes que algo va a pasar, y bueno, esta vez el perjudicado fue Franco, que incluso todos estos coches, como digo, después respondería Lindblad, pero paró primero Gasly, después paró Franco y Lawson, y después paró Lindblad. Claro, pararon y a las 3, 4 vueltas salió el Virtual Safety Car, lo cual le permitió a Bortoleto, que no había parado todavía, parar e ir hasta el final ahí. Y la verdad que te termina ahorrando 11, tarda 11 segundos la parada bajo Virtual Safety Car contra los 20 y pico que tarda sin Virtual Safety Car. Te ahorras bastante, te ahorras la mitad prácticamente, y eso le ayudó muchísimo a Bortolito y le permitió volver a los puntos al piloto de Audi. Ya metiéndonos antes de meternos con los de arriba, me voy a meter con lo que fue el equipo Alpine. Fenomenal trabajo de Franco una vez más. Que, bueno, había clasificado atrás de Gasly. No tuvo la estrategia, la prioridad en la estrategia, como sí la tuvo Gasly. Y así todo con una maniobra espectacular. Una maniobra de locos de Franco Colapinto. Pasó 2 coches en la misma maniobra. Me hizo acordar a la maniobra de lo que fue Schumacher y Häkkinen, ¿no? Cuando pasan al rezagado por el medio. Bueno, nomás que acá no había un rezagado, sino que era justamente Liam Blossom el que estaba ahí. Y justamente ahora voy a poner la imagen en pantalla para que la veamos. Que la tenemos acá, cámara a bordo de Franco, que la tuvimos, como digo, quiero buscar en las redes sociales porque no mostraron esta maniobra en la carrera en vivo, y es realmente, me parece que, mientras como un poquito la cámara ahí, insólito, ¿no? Que te muestran algunas cosas ridículas y otras cosas que no, como tampoco mostraron por qué sacaron el Virtual Safety Car de Leclerc, que ahora no me quiero olvidar, quiero hablarlo de eso. Pero viendo la maniobra de Franco, acá es como llegaban a la recta de Kemmel, ¿bien? Y lo mostraron en un cuadradito que mostraron en realidad la cámara a bordo de Gasly. Nosotros estábamos viendo que Gasly, en realidad la cámara a bordo de Lawson era que estábamos viendo que Gasly lo pasaba por fuera. Bueno, ¿qué veríamos? Veríamos que Franco Colapinto venía como un torpedo de atrás y lo veía mientras los dos estaban luchando, se tiraba por el interno, los pasaba a los dos con una velocidad aprovechando la succión que generan los dos coches, y llegó a parar el coche dentro de la pista. Impresionante maniobra del piloto argentino, que así veía la entrada de Kemmel, y seguramente Franco abajo del casco debe haber dicho: esta es la mía. Vuelta 31 de 44, justamente de arriba dice. Esta debe ser la mía. Acá no los voy a dejar pasar. Acá los voy a agarrar. Y acá me gano el puntito del fin de semana para continuar con esta racha del piloto argentino y demostrar que, bueno, las boludeces que dice a veces Nielsen, ¿no? En cuanto a la renovación, que no sé qué, bueno, Franco se calla, está mostrando en pista. Él quería terminar la carrera lo antes posible para irse a ver la final del mundo. Y Franco además se llevó un puntito ganándole a Gasly en pista y habiendo largado por detrás. Como lo hizo en Silverstone, que Silverstone tuvo un poquito de ayuda con lo que pasó en el box de Gasly, pero así todo, fenomenal maniobra que la volvemos a ver. Como digo, esto Lawson seguramente lo estaba mirando a Gasly y Gasly lo estaba mirando a Lawson, y apareció este loco de la cabeza por este lado, los pasó a los dos, incluso los pasa antes de llegar a la frenada. Bien, obviamente Franco, por ir por dentro, tiene que frenar un poquito antes comparado con Gasly, que va por el lado limpio, entonces hay más grip y puede frenar un poquito más tarde. Pero Franco dijo: acá te paso yo, acá no te voy a dejar ni un milímetro. Incluso se ve, ¿no?, que Franco se va un poquito largo, que tiene que corregirlo el auto, se va un poquito largo, pero lo llega a meter porque entró pasadísimo, porque dijo: acá la aguanto yo. Y después en la siguiente vuelta se nota que acá se habían gastado todas las baterías todos, y Franco logró sacar un segundo de diferencia, lo cual le permitió que no lo ataquen enseguida, y le permitió después terminar por delante, aguantándolo a Gasly justo por detrás.
No sé si hubo orden, no escuché la radio de momento, si hubo alguna orden o no, porque además Lawson estaba bastante pegado, pero terminó justito. Franco a 25 segundos 6 del Vicar, lo cual habla de que necesitan las actualizaciones, pues están muy lejos del ritmo, sobre todo del Vicar actualizado. Contra el Vicar de Lawson pudieron pelear. Gasly a 954 milésimas y Lawson a 532 milésimas, así que fenomenal trabajo de Franco, que esta es la maniobra, si no una de las maniobras de la temporada, seguramente será elegida maniobra del mes, pero tremendo lo que hizo el piloto argentino para lograr otra finalización en los puntos, y esto le permite subir un puesto en el campeonato, que ahora vamos a analizar cómo está el campeonato, porque está haciendo un trabajo fenomenal el piloto argentino. Vuelvo para allá a hablar de lo que pasó después, de lo que se vino en la siguiente, en realidad con los equipos de arriba. Un Lando Norris que largó de la 13ª posición y terminó séptimo. La verdad que pensé que Norris iba a avanzar más rápido en la primera parte de la temporada, en la primera parte de la carrera, teniendo en cuenta la diferencia con los demás coches. Pero terminó séptimo, largó con el neumático duro. Bien. Y terminó por detrás de Hatchar, que Hatchar largó mucho más atrás que Lando Norris. Bien. Hatchar largó desde la última posición por haber cambiado todo. Paró en la primera vuelta porque largó con el duro. Puso el medio y paró en la siguiente vuelta para poner duro. Todo esto bajo Virtual Safety Car para cumplir con el reglamento y ver hasta dónde podían estirar el neumático duro. Bien. ¿Qué es lo que hizo Hatchar? Después paró bajo el segundo Virtual Safety Car. Se hizo 3 paradas y terminó la sexta posición. Por delante de Lando Norris a 7 décimas, que Lando, bueno, tampoco tuvo una buena parada, que creo que eso fue lo que le costó el terminar en la séptima y no en la sexta posición. La verdad que fue bastante lenta, terminó 6-7 segundos Lando en su parada. Y a ver, se lo vio a Lando que estaba esperando un Virtual Safety Car, no le llegó y estiró el neumático duro hasta la vuelta 30. Así que no le llegó ese Virtual Safety Car, que hubo dos en la primera parte de la carrera, que ya vamos a hablar del Virtual Safety Car. En cuanto a Isaac Hatchar, bueno, voy a hablar de Piastri, ya si ya terminó con McLaren, ¿no? Piastri quinto, quedando un segundo 7 de Hamilton. A ver, Oscar, todos los que están arriba, o sea, Leclerc, Hamilton, Piastri, Hatchar, pararon bajo Virtual Safety Car, bien. Lo cual en cuanto a la estrategia fue bastante igual. Lo aprovechó también Bortoleto para parar bajo Virtual Safety Car. Pero daba la sensación de que Norris tenía más ritmo. Se encontraron en pista en un momento, lo cual me parece que el equipo McLaren perdió tiempo, porque cuando antes de parar Piastri, Norris venía detrás con neumático duro y con un mejor ritmo. Norris lo pasa en la curva 1, bien. Y lo vuelve a pasar Piastri, que tampoco lo mostraron después en repetición. Cuando lo pasa Norris cambian de cámara y lo vuelve a pasar Piastri de cara al Scoms, bien. Y Piastri no había parado, Lando venía con neumático duro. Creo que ahí perdieron un poquito de tiempo entre ellos, sobre todo teniendo en cuenta que Hamilton tenía una penalización y perdieron tiempo ahí, me parece. E incluso, bueno, después Piastri paró el box, aprovechó la penalización de Hamilton, salió por delante, pero el ritmo de Hamilton fue mejor. No sé si en la maniobra con Leclerc que tuvo Piastri, que me parece que tendrían que haber penalizado a Leclerc, en la que Leclerc lo cierra cuando estaba a la par, llegando al Scoms. Lo cierra, se tocaron, voló un pedazo para mí, que eso sacó un Virtual Safety Car. Voló un pedazo ahí, me parece que fue del coche de Piastri, entonces no sé cuánto daño habrá tenido ahí. Pero bueno, le dejó la quinta posición, justo por detrás de Hamilton, que Hamilton así todo con la penalización de segundos lo pudo superar después. Y vemos a un Piastri Norris en la quinta y séptima posición. Ya se espera una gran actualización de McLaren para Hungría, así que veremos porque necesitan recortar. Lando tuvo una pequeña lucha ahí con Antonelli, que lo pudo aguantar un poquito a Leclerc, o Antonelli cuando él todavía no había parado, que se mostró un poquito, pero después no pudo hacer mucho más. Y como digo, esa sexta posición seguro hubiera sido de Lando, o incluso, ¿por qué no poder luchar la Piastri sobre el final? Porque para una vuelta 30 y tuvo 14 vueltas con el neumático medio para marcar diferencia, pero tuvo una mala parada. Igual, en cuanto a la diferencia de neumáticos, me parece que en ese circuito no había diferencia, por el hecho de que tenés que gestionar tanta batería que me da la sensación de que no forzás tanto el neumático, bien, como en otro tipo de circuito, debido a que vas gestionando y no se nota tanto la diferencia como si puede, o lo fuerte que era el undercut, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Hablando del equipo Red Bull, Hatchar sexto, Verstappen tercero. La verdad que gran carrera de Hatchar, largando último, llegando a la sexta posición, aprovechando, daba la sensación de que pusieron el neumático duro para cumplir o para ver hasta dónde, o estirar hasta algún Virtual Safety Car, y ese Virtual Safety Car le cayó en la vuelta 20,
lo cual le permitió poner otro neumático duro porque ya dieron una vuelta con el medio y eso le permitió avanzar 15 posiciones a Hachar y llegar a la sexta posición a unos 4 segundos y medio de Piastri. Como digo, estaba para terminar séptimo, nomás que la mala parada de Lando Norris le permitió pasarlo y aguantarlo sobre el final del piloto francés, que hizo una linda carrera este fin de semana y bastante teniendo en cuenta que ya cumplió la penalización y terminó en una sexta posición, que probablemente Hachar en una carrera normal hubiera terminado por ahí, así que ya tiene una unidad de potencia fresca el piloto francés. Su compañero de equipo Verstappen, tercero. La verdad es que, a ver, no había nada que hacer para Verstappen. En la largada perdió tanto con Antonelli como Leclerc, después lo volvió a pasar a Leclerc, batallando un poquito entre ellos, y eso permitió que Antonelli haga un extra en la primera parte, bien, que lo deje tranquilo. Lo pasó a Leclerc y lo mantuvo atrás. La verdad que tuvo mala suerte con el Virtual Safety Car Verstappen, porque una vez que lo vuelve a pasar en la vuelta 2, o después del safety car, Verstappen, no fue en la vuelta 2, fue cuando reiniciaron en el safety car, los aguantaba a los coches de Ferrari detrás. Y la mala suerte que tuvo es que Verstappen para alrededor de la vuelta 17, bien, para hacer un undercut. Estaba 2 segundos y medio de Antonelli, trataba de hacer un undercut. Y bueno, para Antonelli la siguiente vuelta y 2 vueltas después sale el Virtual Safety Car. Que incluso hubo 2 Virtual Safety Car en 2 o 3 vueltas ahí, ¿no? Cuando venían peleando los McLaren con Leclerc. Bueno, fue todo lo que pasó ahí. Que ahora voy a hablar del Virtual Safety Car porque fue bastante, bastante raro. Pero para ella ir cerrando con Red Bull, daba la sensación de que no tenía el ritmo ese Red Bull para competir ni con el ni con el coche de Antonelli y menos con el coche de Leclerc. Me daba la sensación a mí, así que tercera posición, otro podio para Verstappen, que recordemos están con el alerón viejo. Eso le estaba penando mucho, dijo Hatcher en este circuito y bueno, no le permitió luchar ahí arriba. La verdad es que terminó defendiéndose prácticamente de Hamilton. Bueno, tampoco, porque Hamilton con esos 5 segundos también, o sea, no tuvo grandes problemas en la carrera después tuvo mala suerte en el safety car. Tampoco le permitió esa vuelta antes de Antonelli recortarle, porque justo salió el Virtual Safety Car, bien. Que no le permitió hacer la vuelta a fondo. Ese Virtual Safety Car no lo aprovechó Antonelli porque se fue antes de que pudiera salir. Era por lo que había pasado entre Leclerc y Piastri. Y ahí quedó detrás de Antonelli unos 2 segundos y medio, pero después vimos que terminó unos 9, a unos 11 segundos y medio de Antonelli. No había con qué lucharle. Hablando ya de Ferrari, Hamilton cuarto, Leclerc tercero, Hamilton 5 segundos de penalización por el contacto, bien, que le cayó al piloto británico, bien penalizado, después son 5 o 10, no lo sé, porque a veces la PIA da 10 por causar una colisión, a veces da 5, entonces no sabes qué es lo que toman. Está bien penalizado, ya analizamos la maniobra, pierde el control del coche, se lo lleva puesto. Después paró en boxe bajo virtual safety car. Eso le permitió cumplir la sanción y perder menos tiempo, pero perdió la posición con Piastri. Y ahí se quejó de que Ferrari no le hizo un cambio en el alerón delantero, por lo que tampoco estaba tan cómodo con el coche sobre el final, que estaba teniendo mucho subviraje. Y también casi se llevó un mecánico. Por suerte el mecánico se alcanzó a caer, eso le hizo perder un poquito más de tiempo también. Se alcanzó a caer y cayó para el costado y no lo atropelló ni nada, porque recuerdo una maniobra de Raikkonen en el 2017-18 en Bahrein, donde le fracturó la pierna a un mecánico de Ferrari. Por suerte no pasó a mayores y bueno, fue solo una pérdida de 2 segunditos ahí que perdió Hamilton. Pequeño, quedó como una anécdota, ¿no? Que eso va a ser investigado otra carrera, pero creo que le va a caer una multa, no creo que le caiga otra penalización a Hamilton. En cuanto a los Ferrari, hubo por una batalla, sobre todo al principio. Hamilton, como estamos viendo ahí, intentó atacarlo a Leclerc cuando venían los dos con medios. La verdad que 2 o 3 veces les contrató ir por fuera, no pudo. Y decía que tenía más ritmo, pidió que le den más ritmo, se quejó de la estrategia. Pero claro, yo en ese momento cuando vi que Hamilton decía tengo más ritmo que Leclerc, ¿por qué vamos a hacer esta estrategia? Yo estoy seguro que a Hamilton no le avisaron de que tiene la penalización. Dicho y hecho, cuando van a hacer la parada en boxes, le avisan de que hicimos estrategia porque tenemos una penalización. Y ahí Hamilton dice, oh, genial, otra. Como diciendo, como que no se había enterado. Entonces, también yo creo que por eso nos llegó la orden de darle la posibilidad de que lo pase a Leclerc Hamilton. Bien. Y ya hablando, bueno, de la carrera de Leclerc. La verdad es que Hamilton tuvo mala suerte en varias cosas. Tuvo un contacto, tuvo una penalización, tuvo una mala parada y así todo terminó cuarto. Bueno, un poquito de límites de daño,
¿no? Ferrari no tenía el ritmo para pelearle a Mercedes, sí era el segundo coche esta semana. Y Leclerc, que hizo una buena largada, después quedó detrás de Verstappen, estaban ahí presionando. Y Ferrari hizo lo que tenía que hacer. Habían parado Verstappen y Antonelli, no tenían nada que perder porque tercera y cuarta posición daba la sensación de que la tenían asegurada, sobre todo la diferencia de ritmo con los McLaren. Entonces dijeron, vamos a tirar a ver qué pasa. Y salió un Virtual Safety Car, que fue el segundo, que fue extrañísimo ese Virtual Safety Car, cuando Antonelli ya tenía la carrera cocinada. Y yo entiendo de que nos ponemos poco conspiranoicos. Pero cuando veamos la imagen del Virtual Safety Car, que salió porque había grava en Stavelot, en lo que es entre la curva 14 y 15, que se había hablado de que iba a salir un Virtual Safety Car. No me sorprende que haya salido un Virtual Safety Car, está bien, si es un tema de seguridad. Pero me sorprende lo que duró ese Virtual Safety Car y justo como coincidió con que ese Virtual Safety Car, cuando se fue justo cuando Leclerc salió de los boxes. Y vamos a analizar esta imagen, que es la que ya habrán visto pasar por ahí en el panel de imágenes, que la saqué la captura de la vuelta 20 cuando sale el Virtual Safety Car, que vemos que Leclerc venía primero, Hamilton segundo, Piastri tercero, cuarto Norris, quinto Antonelli a 16,2 segundos, que justo Antonelli había salido del box prácticamente hacía 2 vueltas. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Que acá vemos, esta es la curva 15, al Marshall, que ya tenía esa pequeña pieza, daba la sensación que se llevaba, ¿bien? Desde la zona que, como digo, dijeron que graba, otro, vimos a un Marshall corriendo con una pieza, pero lo que vimos es al Marshall corriendo hacia la zona detrás de las barreras, ¿bien? Antes de que pase Leclerc por esta zona, porque si ven acá, bueno, ahí no se ve, lo voy a mostrar. Si ven, ahí estamos. Si ven acá en la izquierda, tenemos, acá en la derecha, perdón, tenemos lo que es el mapa de dónde estaba cada coche. Bien, entonces tenemos que la línea de boxe está acá, la línea de meta está acá, y Leclerc venía por detrás de este muchacho. Y este muchacho ya está corriendo, entonces me vas a decir que este muchacho corrió hasta la pared, desde acá hasta que Leclerc salió de boxes, tardó en llegar de acá a la pared. Eso es lo que me sorprende y muchísimo en esto, ¿no? Porque se lo vio corriendo. Yo no digo que quisieran favorecer a Ferrari o no, digo, o me da la sensación de que estamos teniendo tanto problema con lo que son las carreras esta temporada que por ahí, bueno, estiraron un poquito más el Virtual Safety Car y eso permitió que tengamos un poquito de emoción en la carrera. Yo ya a la FIA no le creo absolutamente nada. La verdad es que vimos incluso cuando salió el primer Virtual Safety Car que Antonelli venía por esta zona y trataron de cortarlo lo antes posible a Virtual Safety Car para que no pare Antonelli. Bien, cuando se habían metido en les coms a justamente em, como digo, limpiar la pista porque había un pedazo de brie. ¿Y por qué yo creo que Leclerc alguna vez que pasó, los Marshall, o sea, el Marshall salió antes que pasen los coches? Porque, bueno, uno que lo vimos en la imagen corriendo, y otra es que se estiró todo hasta que Leclerc iba por acá, pero después los coches que van por detrás también siguen girando. Y el Virtual Safety Car termina cuando esta zona está prácticamente limpia, cuando ya van pasando todos los coches. Bien, entonces no había tiempo desde que pasó Leclerc hasta que salió, hasta que se terminó el Virtual Safety Car, de que entrasen de nuevo Marshall, se pongan a limpiar algo y salgan. Y porque venían todos estos coches detrás de Leclerc, que son los que aprovechan a parar. Bien, todos los que están acá, hasta Antonelli, son los que paran. Bien, y una vez que Antonelli cruza por acá, que después tenemos estos coches, que probablemente cuando Antonelli iba por acá, estos coches que van por detrás, que son los Alpine y los demás, estaban en esta zona. Entonces, da la sensación de que entraron justamente cuando salió este comisario, ya no había ningún comisario más en pista, y eso es lo que me sorprendió. Como digo, nos estamos poniendo por ahí un poco conspiranoico, que esto aquello, pero da la sensación de que por ahí buscan el mínimo para poder darle un poquito de emoción con todo lo que está pasando, porque la verdad es que la carrera, una vez que se estabilizaron las baterías, era imposible pasar a alguien, ¿bien? Que era algo que habíamos dicho en el resumen, y ahí veíamos eso, que incluso ya, bueno, Alonso había aprovechado el Virtual Safety Car para parar en boxe que estoy viendo ahí, pero me sorprende un poquito. Así todo esto le permitió a Leclerc salir 4 segundos por delante a Antonelli. Pero ya veíamos que Antonelli en 2 o 3 vueltas le había descontado muchísimo al piloto monegasco. Y daba la sensación también lo mismo, ¿no? De que en la primera parte de la carrera Antonelli estaba regulando. Bien, y es lo que te da la sensación de que lo dije al principio, te da la sensación de que Mercedes va regulando. Bien, durante las carreras y si necesita un poco más lo va a hacer, pero que no va a mostrar toda la potencia. Y recordemos que este equipo tiene helado. Bien, así de rota está la Fórmula 1. Sobre todo para Mercedes y Antonelli, porque sabemos que este fin de semana Russell no corrió con el mismo coche, dijo que tenía cero batería a la hora de encarar a Rouge, que se le hizo perder la posición
con Leclerc y la posición con Hamilton, que no estaba tan enojado con Hamilton, había dicho que era un incidente de carrera y que estaba enojado con el equipo, o no dijo el equipo, pero daba la sensación de que estaba hablando del equipo, de todos los problemas que tuvo este fin de semana, que lo dejaron otra vez lejísimos. Antonelli hizo todo bien, largó bien, incluso la primera maniobra, no sé si él habrá dejado pasar a Verstappen para atacarlo en les Coms, pero le salió perfecto también. Que Verstappen lo pasa en Neo Rouge y él lo pasa de vuelta en la recta de Kemmel llegando a los Coms. Y después, bueno, empezó a recortar una diferencia tremenda. A Norris le costó 2 vueltas pasarlo, bien, pero a Leclerc pasó, llegó y lo pasó como contramano. Bien, le sacó todas las pegatinas, así que me dio la sensación a mí que una vez que lo pasó a Norris, que Norris todavía no había parado, tuvo un par de vueltitas para recargar bien la batería e ir atacando, ir recortando progresivo, pero después le recortó de golpe. Leclerc se encontró con un Cadillac que venía paseando en la salida Stavelot que casi se lo lleva puesto. La verdad que los Cadillacs son chicanas móviles, como los Aston Martin. Pero no había manera de que Leclerc lo aguantase. Y esto creo que lo que vimos hoy es lo que hubiéramos visto en Silverstone hace 2 semanas, nomás que se rompió el coche de Antonelli. Bueno, con la suerte juega un poquito a favor de Antonelli. Siempre lo dijimos que largar en esa zona, lo decíamos ayer, ¿no? Cuando hablaba de Verstappen, que largar segundo siempre es mejor que largar sexto o en la zona media en este circuito donde tiende a haber contacto en la curva 1 o en les Coms. Y bueno, le pasó a Russell que se va en cero este fin de semana y el campeonato ahora sí se pone muy de cara para Antonelli. Sabemos que es largo, que hay fallos, ahora están 3-2 en abandonos. Bien. Y esto no sé si lo podemos contabilizar como un problema de fiabilidad o no de Mercedes, por el hecho de que, bueno, la causa al parecer de que haya quedado en esa posición Russell, así, a ver, fue el tema de que a ver, no tuvo la potencia y no pudo estar más adelante, o por ahí con el motor normal podría haber aguantado a Hamilton y pasado cuarto tranquilo esa curva. Bueno, no sé si lo podemos contar como un problema de fiabilidad o no, pero la cosa es que abandonó Russell y que está lejísimo de Antonelli en cuanto a puntos, por lo que vamos a ver ahora cómo queda el campeonato. Que, a ver dónde tengo la imagen del campeonato. Acá. Bien. Acá tenemos la imagen del campeonato. Bien, que tenemos primero a Kimi Antonelli, 204 puntos con estos 25. Recordemos que Kimi venía de sumar en cero en Silverstone. Antes en Austria había terminado tercero. Antes había abandonado. O sea, en las últimas 3 carreras había sumado solo 15 puntos. Y ahora sí suma 25 Kimi Antonelli, lo cual le permite sacarle una diferencia a Hamilton, que está en la segunda posición, de unos 45 puntos a Hamilton, si no hago mal las cuentas. Sí, 60 son 40 y 45 puntos a Hamilton y le saca unos 50 puntos a George Russell. La verdad que dos carreras de diferencia antes del parón de verano y que obviamente en Hungría el máximo favorito seguramente sea Kimi Antonelli también. Por ahí el problema de motor, si lo sigue teniendo Russell, no se va a ver tanto en Hungría, pero la confianza en la que está en ritmo de carrera tremendo, velocidad una vuelta tremendo, con una confianza, todo le sale. eh, y bueno, no tiene más diferencia de puntos por los problemas de fiabilidad que ha tenido, sino tendría mucha más diferencia porque esas carreras probablemente iba a terminar por delante de Russell también. A ver, Russell tercero, cae de una posición, queda 5 puntos de Hamilton. Un Leclerc que suma fuerte y se vuelve a acercar, se acerca ya a Russell. Ha sumado muy fuerte Leclerc en las últimas carreras, nomás que bueno, tuvo tantos problemas en las primeras, bien, y tantos abandonos que lo está penando ahora el piloto monegasco, porque tranquilamente podría estar por ahí en la posición de Hamilton si no hubiera abandonado lo que fue eh, el Gran Premio de Mónaco, por ejemplo, ¿no? Que venía para sumar ahí 15 puntitos más, estaría mucho más cerca de Russell. Después el abandono de Barcelona, bien, tuvo 2 carreras y 2 seguillas que le costaron varios puntos al piloto monegasco, que le costaron por lo menos 20 puntos. Estaría ahí cerquita de Russell y de Hamilton. Lando Norris quinto, Oscar Piastri en la sexta posición. Bien, los de McLaren ya un poquito más cortados. Max Verstappen justito por detrás de Oscar Piastri en la séptima posición, está ahí peleando para meterse en la sexta. Un Isaac Hatchard que queda con 60, un Gasly con 42 que no sumó puntos, Lawson no sumó puntos, Alvin Lindblad 22 que sumó 2 puntitos, Colapinto avanza a la 12ª posición el piloto argentino, 19 puntos contra 18, Oliverman lo supera. Después tenemos a Bortoleto que llega a 10 puntos y suma los 10 puntos totales de Audi. Después los demás siguen todos igual y acá nos vamos al campeonato de constructores, 358 para Mercedes, que sumó menos que Ferrari a pesar de haber ganado porque abandonó Russell, entonces Ferrari sigue descontando. Y ojo que, quieras o no, se acerca a Ferrari, que llegó a estar como a más de 100 puntos y ahora estamos con un Mercedes con 58 más 15,
que serían 73 puntos de diferencia a favor del equipo Mercedes. Bueno, va descontando ahí la escudería, que le saca 90 puntos al equipo McLaren en la tercera posición. Red Bull, perdón, que también sumó más que McLaren, queda cuarto. Alpine empatado con Racing Bulls por esos 2 puntos. Recordemos que habían llegado un punto por delante, sumó 2 Lindblad, 1 Colapinto. Quedan empatados en la quinta posición, pero Alpine por tener un mejor resultado, que es la sexta posición, que es sexta posición, creo. Bueno, también creo que Racing Bull tiene no, perdón, Alpine tiene un mejor resultado que la tercera posición de Piastri, de Gasly, que me había olvidado la de Mónaco. Bien, que le devolvieron la de Mónaco, entonces por tener ese tercer puesto, es mejor que creo que el sexto puesto Racing Bull, que logró también en Mónaco, queda por delante en el campeonato. Después, séptimo el equipo Haas, que ya está bastante cortado. Octavo Williams. Y se le acerca Audi con esos 4 puntos que queda a un puntito del equipo Williams. Y si siguen por este camino, lo más probable es que Audi lo termine superando. Aston Martin con 1 punto y Cadillac con 0 puntos y con una suspensión menos el día de hoy. Así que así está el campeonato. La verdad es que da la sensación de que si no hay problemas, Antonelli lo va a ganar con tranquilidad. Pero bueno, están expuestos al tema de la falla de fiabilidad. Bueno, a ver, Russell hoy tuvo problemas de fiabilidad en realidad todo el fin de semana y eso por ahí lo dejó en una posición en la cual lo predispuso a tener ese contacto. El contacto es un contacto que hemos visto millones de veces en este circuito y en esa curva, ¿no? Del ir por fuera del SCOM siempre es arriesgado porque se enganchan los autos y bueno, terminó pasando eso. Así que una lástima para Russell que probablemente por ahí habría peleado por el podio, ¿no? Hay que ver después cómo hubiera quedado, pero ni siquiera tuvimos la chance de ver cuánto perdía en recta o no, que no lo pudimos ver. Bueno, se va a la vuelta 1, por lo menos salvó un motor que o tiene menos rodaje el motor que lo puedes tirar un poquito más, como le pasó a Lando, ¿no? Penalizar más adelante. Así que veremos, pero una lástima para George Russell, que así todo el fin de semana había sido muy complicado y terminó de la peor manera. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motors por Planet. Adiós.